Hola a todos, lo que están viendo hoy, esta clase virtual. Hoy vamos a hablar de una disciplina llamada pedagogía, tomando como referencia a Alfredo Furlan. Este es un espacio para compartir dudas y conocimientos. Espero lo disfruten. Bueno, seguimos. Entonces, vamos a hablar en este video de algunas de las cuestiones que se abordaron en la entrevista realizada por Jorge Servín Victorino a Alfredo Furlan. Alfredo Furlan era un argentino, nació en Córdoba, fue maestro, profesor de educación física y licenciado en ciencias de la educación. Esta entrevista se titula El campo de estudio de la pedagogía, que es lo que vamos a hablar ahora. Bueno, vamos a hablar de este tema, que es el origen y significado del término pedagogía. Pedagogía deriva del griego paidos, que significa niño, niña, y again, que significa guiar, conducir. Es por esto que antiguamente pedagogo se llamaba aquel esclavo que llevaba al niño a la casa del maestro. Tiempo después, el uso de la noción de pedagogo se empezó a aplicar a aquel que enseña. Sin embargo, hace bastantes años, luego que se crearan carreras de pedagogía en las distintas universidades, se empezó a aplicar a aquel que estudia el problema educativo y produce un saber teórico orientador con respecto a la actividad del docente. ¿Sí? Pedagogo ya sería quien conduce y guía en la actividad del docente. Entonces, pedagogo ya no sería quien enseña, sino quien forma al que enseña. Luego, Furlan hace una distinción del término en un lenguaje publicitario y en el habla profesional. Según Furlan, en el lenguaje publicitario se la tiene a esta disciplina como aquel producto que ayuda a que los niños aprendan algo. Y nos dice que en el habla profesional estrictamente sería aquella disciplina que produce un saber teórico que por un lado intenta explicar y por otro lado intenta orientar la actividad educativa. Es decir, es aquello que es producido sobre la educación desde una teoría con una intencionalidad normativa. ¿Qué entendemos por intencionalidad normativa? Es decir, ubicando en este contexto que esta teoría sea aplicada como norma sobre esta actividad educativa, sobre la educación. Si vamos entonces a la función de la pedagogía en la actualidad, la pedagogía en la actualidad lo que hace es poder elaborar una interpretación de la crisis que vive en esta época la escuela. Cuando hablamos de escuela nos referimos a las crisis que viven los distintos tipos de escuelas y en los distintos tipos de niveles, las crisis en general y en particular. Y desde allí la pedagogía va a acoplarse a los pensamientos de la época para construir un proyecto pedagógico con la finalidad de transformar la estructura institucional y que sirva de vehículo a la actividad educativa. En conclusión, podemos decir entonces que el objeto de estudio de la pedagogía es la educación y los problemas educativos. Por último, vamos a hablar de la dependencia y autonomía de la pedagogía y la didáctica. Según Furlan, primero son dependientes porque ambas se nutren de experiencias y conocimientos de otras disciplinas. Y segundo, habíamos dicho que la pedagogía es aquella disciplina que explica y orienta la actividad educativa. Pero, según Furlan, no solamente se limita a explicarla, sino que también la valora.
Entonces podríamos decir, la pedagogía es un saber que pretende orientar valorativamente la actividad del docente y no orientar pragmáticamente, es decir, la práctica. De eso se encarga la didáctica. La didáctica toma las orientaciones valorativas de cómo funciona el proceso educativo que hace la pedagogía y a partir de esta construye proyectos para la acción del docente. Es decir, que la didáctica toma de la pedagogía las teorías valorativas que hace acerca del proceso educativo y desde ahí parten sus proyectos. Pero también se puede hablar de una cierta autonomía. Furlan ve una cierta autonomía y lo explica desde el sentido que cada disciplina tiene sus propios mitos, un conjunto de tradiciones y que siguen sus grandes paradigmas. Y él plantea esto. Él realiza esa opinión acerca de la autonomía de las disciplinas porque cada una tiene su historia y sus paradigmas. Bueno, esto fue todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de poner me gusta, de suscribirte y compartir este video a tus compañeros de estudio o algún familiar que esté estudiando acerca de estos temas. Muchas gracias.